Bien, iglesia, nosotros el domingo anterior, en este espacio de la escuela dominical, iniciamos un pequeño estudio que vamos a estar viendo por algunos domingos, hoy y los que siguen, relacionados con la familia y con el matrimonio. Sí, y el domingo pasado vimos una primera lección que es muy importante porque es el fundamento, y allá aprendíamos algunas cosas importantes. Bueno, en primera instancia veíamos por qué se hacía necesario que como iglesia consideremos y estudiemos y aprendamos juntos qué dice la Biblia con respecto al matrimonio y a la familia. Veíamos algunas razones para ello, no solamente porque está en la escritura, sino que también una de las razones que considerábamos era porque hoy en día la familia está siendo constantemente atacada de muchas maneras, en muchos frentes, y se hace necesario una y otra vez volver a qué dice la escritura acerca de ese tema tan importante. Consideramos el matrimonio como una institución creada por Dios, ¿verdad? Y que fue creada por Dios ¿en qué momento? Desde la creación misma. Es decir, el matrimonio fue instituido por Dios y eso no se remonta ni a Moisés ni a los patriarcas, sino que fue instituido en el mismo momento en que el Señor, nuestro Dios, creó a la primera pareja. Y veíamos también algo muy importante, hermanos. Nos preguntábamos, ¿el matrimonio simplemente es la unión entre un hombre y una mujer? ¿O va mucho más allá de eso? Es decir, el matrimonio fue creado por Dios con un propósito de reflejar, transmitir, representar una realidad bíblica, y veíamos que ciertamente es así. ¿Cómo podríamos nosotros resumir lo que estuvimos viendo? Lo voy a mencionar, lo voy a resumir con las siguientes afirmaciones. El matrimonio es una institución que es universal. Hago entender, el matrimonio no solamente se limita a que sea entre creyentes, sino que el matrimonio es algo que fue creado por Dios y es universal, y como mencionaba ahorita, se remonta a la creación misma. Veíamos también que el matrimonio y la familia es bueno, y como dice en Génesis, es bueno, o como Dios dijo, es bueno en gran manera, de modo que no se le puede atribuir al matrimonio ninguna connotación negativa, por cuanto Dios mismo selló todo lo que creó, incluyendo el matrimonio, con las palabras es bueno y es bueno en gran manera. El matrimonio está compuesto también por la unión entre un hombre y una mujer solamente, algo básico y esencial que nos enseña la escritura, pero a causa de la maldad de nuestros días se hace necesario hacer la claridad, ¿verdad? Génesis capítulo 1 también nos dice que Dios creó al hombre como, hermanos, a imagen y semejanza suya, hombre y mujer, lo que quiere decir que tanto hombre como mujer, o varón o mujer, son iguales de valiosos delante del Señor, porque por cuanto ambos son portadores de la imagen y semejanza del Señor, a diferencia del resto de las criaturas. Y por último, como mencionaba, el matrimonio representa algo, una realidad espiritual, una doctrina bíblica. ¿Cuál es? ¿Recuerdan, hermanos? La doctrina bíblica de la unión entre Cristo y su iglesia. Ese fue el fin por el cual Dios instituyó el matrimonio: comunicar, reflejar, transmitir una realidad espiritual. Eso era lo que se refería Pablo en Efesios cuando dice: grande es este misterio. Digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. De modo que así podríamos resumir el matrimonio como institución y lo que representa. Y en este tiempo, hermanos, en esta primera hora, y amigos, el propósito será considerar ahora el orden en el matrimonio. Vamos a enfocarnos en esta mañana, en esa afirmación, el orden bíblico del matrimonio. Hacernos la pregunta: ¿existe un orden en el matrimonio? ¿Estableció Dios realmente un orden para la familia? Si es así, ¿cuál es ese orden? ¿Qué significado tiene? ¿Qué implicaciones tiene ese orden?
o sencillamente no hay ningún orden. No hay ningún orden en absoluto en el matrimonio. Bien, Iglesia, la respuesta a esas preguntas es un convincente y un rotundo sí, y lo vamos a ver con la escritura. No porque un predicador lo está afirmando, no porque una iglesia o una denominación lo está afirmando, sino porque la palabra de Dios simplemente es clara y directa al respecto. De modo que la respuesta a esas preguntas es que sí existe un orden establecido por Dios para el hogar y para la familia. Y hermanos, algo importante, ya estamos respondiendo a la pregunta, sí existe un orden, vamos a ver cuál es ese orden. Pero una de las razones, y vamos a ir viendo algunas razones que nos da la escritura, pero una de las principales razones de por qué existe un orden en la familia y en el matrimonio es precisamente a causa de lo que el matrimonio representa, la unión entre Cristo y la iglesia. De modo que vayamos a los pasajes bíblicos y vamos a ver varios, pero nos vamos a centrar en 3 textos bíblicos que son bastante claros y literales al respecto. Vamos a ver algunas implicaciones, unas objeciones comunes que hay hoy en día en cuanto al orden en el matrimonio y algunas cosas a tener en cuenta. Vayamos a nuestro primer texto bíblico. Por favor, hermanos, abramos nuestras Biblias, ubiquémonos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23. Ese versículo puntualmente. Efesios, capítulo 5, verso 23. Dice allí el apóstol Pablo, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Acá hay un versículo textual, prácticamente literal, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que ciertamente existe un orden en el hogar y en el matrimonio. ¿Cuál es ese orden? ¿Cuál es ese orden, hermanos? Según el versículo 23, el marido es cabeza de la mujer. Allí vemos claramente en la afirmación que da la escritura con respecto al orden en el hogar. El hombre o el varón, el marido, es cabeza de la mujer. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y nos dice que la razón de este orden tiene que ver con el orden de lo que el matrimonio representa. Si se fijan cómo él hace la conexión inmediata, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cuál es la conexión que hace la escritura, hermanos? Cristo Jesús, cabeza y hombre. Iglesia, cuerpo y mujer. Esa es como la figura bíblica para representar a Cristo y a la iglesia. De modo que Cristo viene a ser cabeza y eso lo representa con el varón en el hogar. La iglesia representa su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y se representa en el hogar por medio de la mujer, ¿verdad? Notemos, hermanos, que esta afirmación quiero hacer hincapié en esto. Efesios 5:23 no viene de la imaginación de un hombre, ni de Pablo. No es que a Pablo se le ocurrió decir eso. Es Dios el que está hablando acá. De modo, hermano o hermana, que si tú y yo tenemos un problema con esta afirmación, el marido es cabeza de la mujer, creo que realmente estamos teniendo un problema con la Sagrada Escritura. Acá no es un asunto ni siquiera de interpretación, porque es evidente. De modo que si nosotros tenemos una lucha o nos resistimos a esto, nos estamos resistiendo a lo que Dios dice en su palabra. Y preguntémonos, ¿seremos nosotros más sabios que Dios? Podemos decirle al Señor, Señor, te equivocaste, eso no es un orden sabio, así no deberían ser las cosas. No, hermano, la Biblia es clara en Corintios que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz.
y que todos hay un orden. Dios es un Dios de orden y ha establecido un orden para todas las cosas. Y como vamos a irlo viendo, Dios estableció un orden en la sociedad en general, en la familia y en cada una de las respectivas iglesias locales. En esas tres áreas donde todo se desenvuelve, existe un orden establecido por Dios. Ahora, el texto nos dice, el marido es cabeza de la mujer, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa esto de que sea cabeza? Es otra manera de decir que sobre el hombre le cae la autoridad y el liderazgo en el hogar. Quiero que vayamos al segundo texto bíblico. Vamos a ver tres pasajes que nos hablan con mayor claridad al respecto. Ahora vayamos a Corintios, por favor, hermanos. Primera Corintios, capítulo 11, verso 3. Y después leeremos del 7 al 12. Pero ubiquémonos en primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice alguien que dice algo similar al pasaje ahorita de Efesios. Dice allí, primera de Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora adelantémonos un poco del 7 al 12. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Este pasaje es muy interesante también, hermanos. En el contexto, el apóstol Pablo viene dando instrucciones en cuanto al atavío de la mujer, particularmente en la congregación, en la iglesia. Pero para lo que estamos considerando en este momento, es de especial relevancia el versículo 3 que acabamos de leer, hermanos. Allí nuevamente se nos presenta la misma figura de Efesios 5:23. Se nos muestra a Cristo como cabeza de todo varón, ¿verdad? Pero se nos muestra también claramente que el hombre es cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de todos, por supuesto, hermanos. El hombre es cabeza de la mujer, incluso en este versículo 3 dice, y Dios es cabeza de Cristo. Es más, acá estamos viendo en ese versículo que existe un orden en la Trinidad. Existe un orden en la Trinidad. Sin embargo, y esto es muy importante, el orden en la Trinidad, así como en la familia, no implica una superioridad. ¿Me hago entender? O sea, el hecho de que este texto diga el Padre, Dios el Padre es cabeza de Cristo, no quiere decir que el Padre sea superior al Hijo. Sin embargo, ciertamente existe un orden. Y el apóstol Pablo empieza a entretejer todo su argumento del orden en el matrimonio. ¿Y de dónde creen que él se remonta? Al Génesis. Se remonta al Génesis. Él dice, nosotros sabemos que todos los hombres nacemos de mujer, ¿verdad? El único que no nació de mujer fue Adán. El resto todos nacemos de mujer, es verdad. Pero no debemos olvidar, según este pasaje, que es la mujer la que procede del hombre. Y que fue la mujer la que fue creada por causa del hombre. ¿Recordarán? Dios le estableció una ayuda idónea al hombre. Sin embargo, el versículo que leímos ahorita dice, en el Señor todos son iguales. ¿En qué sentido? El varón necesita de la mujer necesita del varón. Por eso, hermanos, es que nosotros no creemos en tal cosa como la lucha de géneros. Eso no existe.
En las escrituras eso no existe. Ese tema de la lucha de géneros de hombre y mujer, la realidad es que es un invento de la sociedad con el propósito de deformar precisamente el orden que estamos viendo en esta mañana. Y aunque la mujer procede del varón, ciertamente todo hombre nace de mujer, pero dice de una manera magistral el apóstol, al final todos proceden de Dios, que es la fuente de todas las cosas. Ahora quiero que vayamos a nuestro tercer pasaje. Está en Primera de Timoteo, hermanos. Vayamos allí un momento. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14. Primera de Timoteo 2, 11 al 14. Dice allí nuevamente el apóstol Pablo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Verso 2. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Tenemos acá otro pasaje bíblico, hermanos, donde el apóstol Pablo hace mención del orden, y aunque el contexto acá es la iglesia, igual aplica para el matrimonio y para el hogar. O sea, al principio se mantiene el hombre como cabeza de la mujer, ya sea en el ámbito de la iglesia o en el ámbito del matrimonio. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué está razonando así Pablo? ¿Es egoísmo del apóstol? No, hermanos. Otro texto más, se remonta a la creación, al orden en la creación, porque Adán fue creado primero y luego Eva. Y con respecto a la transgresión, fue Eva la que fue primero en ser engañada e incurrió en transgresión. De modo que claramente podemos ver que el argumento de Pablo es el orden en la creación, el orden en la caída, y lo que veíamos al principio, lo que representa el matrimonio, a Cristo y a la iglesia. Ahora, hermanos y amigos, es una pregunta legítima. En nuestros corazones brota la pregunta: ¿por qué? ¿Verdad? Bueno, ya vimos argumentos, pero ¿por qué el hombre es cabeza del hogar? Acabamos de leer tres pasajes: Efesios 5, 1 Corintios 11 y el pasaje de Timoteo, donde afirma con claridad que el hombre es cabeza en el matrimonio y en la familia. ¿Cómo podríamos resumir las razones, los argumentos? Vamos a resumirlos de la siguiente manera, hermanos. En primer razón, sencillamente porque la Escritura lo dice, ¿verdad? Lo enseña con claridad. Y hace unos domingos atrás, unos meses atrás, nosotros estudiábamos los atributos de la Biblia, ¿verdad? La Biblia es inspirada, la Biblia es inerrante, quiere decir que no llena, no se equivoca, y la Biblia es autoritativa, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos que creemos en la autoridad de la Sagrada Escritura, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros nos sometemos a lo que la Biblia enseña, tanto en su doctrina como en su práctica también. De modo que acá hay una buena prueba para nosotros examinarnos realmente qué tan autoritativa es la Biblia para nosotros, qué tanto nos sujetamos a la autoridad de la Escritura en la práctica. O en otras palabras, si nosotros no acatamos la autoridad de la Escritura, debemos abrazar este orden diseñado por Dios para el matrimonio. Segunda razón, el hombre es cabeza debido a lo que el matrimonio representa. Una vez más, ¿qué representa todo matrimonio? La unión entre Cristo Jesús y su iglesia o su pueblo. Tercera razón, el hombre es cabeza debido al orden de la creación, como lo acabamos de ver en estos textos. Adán fue creado primero y luego Eva. Y cuarto, el hombre es cabeza también debido a la caída. Acabamos de leer, porque fue Eva la que, siendo engañada, incurrió en transgresión. De modo que acá hay varios argumentos para ver por qué el hombre es cabeza de la mujer en el hogar.
Fíjense, hermanos, que no son caprichos, no son razonamientos, son argumentos sólidos, son argumentos bíblicos, son argumentos coherentes, lógicos. Ahora consideremos también por un momento, avanzar un poco más, qué implicaciones tiene esto, ¿verdad? Ya hemos establecido un cimiento, un fundamento. ¿Cuál es ese? Que existe un orden en el hogar, en el matrimonio. Hemos identificado cuál es ese orden, que el hombre es cabeza en el hogar, pero ahora qué implicaciones tiene esto. Y quizás tiene muchas, pero mencionaré algunas de las más importantes. De este orden que existe en la familia y en el matrimonio, hermanos y amigos, se van a desprender una serie de responsabilidades puntuales para cada uno. ¿Van a entender? De ese orden es la base para que lo que veremos más adelante, si el Señor lo permite, cuáles son las responsabilidades, por ejemplo, del varón en el matrimonio, cuáles son las responsabilidades de la mujer en el hogar, de los hijos en el hogar, etcétera, ¿verdad? Pero todo parte de qué? De ese orden que ha sido establecido. Que el hombre sea también cabeza, hermanos, implica qué cosa? Que sobre el varón recae la autoridad en el hogar. Veíamos que la cabeza significa autoridad, o también implica el papel de liderazgo en el hogar. Cuando hablamos de liderazgo en el hogar, eso implica que sobre el varón recae la responsabilidad, por ejemplo, de llevar la iniciativa, de tomar decisiones, de guiar a su familia en la adoración al Señor. Bueno, eso ya lo vamos a ver, si el Señor lo permite, de manera más puntual en cada una de las responsabilidades. Pero, por ejemplo, y es que con esto hay que ser muy cuidadoso y muy preciso. El hecho de que el hombre lleve la iniciativa o las decisiones, eso no quiere decir que, por ejemplo, un esposo nunca le comunique nada a su esposa. Pueden tener incluso opiniones diferentes, pero ¿cuál es el punto? Que al final la responsabilidad de tomar la decisión final recae sobre quién, sobre el hombre. Que el hombre también sea cabeza en el hogar, hermanos, también tiene una implicación práctica con relación a sobre quién recae la responsabilidad de llevar el sustento material a un hogar. Primera Timoteo 5:8, por ejemplo. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso está en Primera Timoteo capítulo 5, versículo 8. Esto no quiere decir tampoco que la mujer no pueda contribuir al hogar en circunstancias, pero ¿cuál es el punto, hermanos? Lo que quiero enfatizar es sobre quién recae la responsabilidad ante los ojos del Señor, sobre el varón, por ser cabeza. Algo muy importante, hermanos, que el hombre sea cabeza en el hogar implica también que cuando hay pecado, ¿quién es el responsable ante los ojos del Señor? La cabeza. Eso también es importante. Y quiero que lo veamos con algunos ejemplos de la Escritura. Vayamos a Génesis, hermanos, por favor. Génesis, vamos a leer algunos versículos rápidamente. Génesis 3. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 12. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí.
Y verso 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Estos versículos, hermanos, acá Moisés, el autor de Génesis, nos está hablando de la caída, ¿verdad? De la caída del ser humano en pecado, y cómo entró a la muerte. Pero acá hay algunas enseñanzas para lo que estamos viendo en esta mañana. Notemos algo. ¿A quién se dirigió la serpiente? ¿O Satanás? Satanás no se dirige a la cabeza, se dirigió puntualmente a la mujer, a Eva, ¿verdad? Vemos también en los siguientes versículos cómo ciertamente el orden del que estamos hablando se invirtió, fue invertido. ¿Cómo lo vemos? La mujer toma el fruto prohibido y dice, comió ella y le dio a su marido, el cual comió así como ella. Pero algo importante, cuando sucede la caída, ¿a quién se dirige el Señor? No se dirigió a Eva, Él se dirigió a Adán, ¿verdad? Se dirigió a Adán. Incluso cuando Él da las consecuencias a cada uno, a la mujer, a la serpiente, cuando le dice al hombre, le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del fruto, maldita será la tierra. Pero ¿cuál es el punto que quiero comunicar? ¿Por qué Dios se dirigió, por ejemplo, a Adán, hermano? Porque Él era la cabeza de ese hogar. Y por supuesto la cabeza federal de toda la humanidad. Y así podríamos ver algunos pasajes. Por ejemplo, Romanos 5, el apóstol Pablo dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Ahí le dice Romanos 5:12. Y el verso 14, Romanos 5:14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí Pablo, hermanos, dice que aunque fue Eva la que fue engañada e incurrió en transgresión, la Biblia no dice, o sea, ¿a quién se le atribuye el primer pecado de la humanidad? ¿A Adán o a Eva? Adán. A Adán se le atribuye. El texto no dice, el pecado entró al mundo por una mujer. El texto no dice, a la manera de la transgresión de Eva. Dice la transgresión de Adán. En Corintios, 1 Corintios 15:21, la misma verdad. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así es, hermanos, la muerte y el pecado entraron por un hombre, por Adán. ¿Por qué? ¿Por qué si fue Eva la que cayó y incurrió en transgresión? Bueno, la respuesta es la verdad bíblica que estamos viendo en estos minutos. El orden en la creación y en el matrimonio. De modo que el pecado se ha atribuido a la cabeza, a Adán. Eso es algo fundamental, hermanos. Dios buscó a la cabeza. Cuando hubo la caída, Dios se dirigió a la cabeza. Y cuando le atribuye la Biblia el primer pecado de la humanidad, se lo atribuye al varón, a Adán. Otra implicación más, hermanos y amigos, por supuesto, y es que cuando en un hogar la mujer ocupa el papel de autoridad, de liderazgo, de sustento en el matrimonio, ¿qué está sucediendo allí? El orden se está invirtiendo. Y por supuesto hay pecado y hay consecuencias para ello. Todo esto implica que en la Biblia hay un orden establecido. Dios, Cristo, la cabeza de todos, el hombre, la cabeza en el hogar, y los hijos están en sujeción
a los padres, a papá y a mamá. Ese es el orden establecido en la Escritura. Ahora, hermanos, para este mundo, estas verdades que son elementales en la Escritura, fundamentales, para este mundo, ¿qué es esto? Es algo completamente pasado de moda, en términos del mundo arcaico, patriarcal y un sinfín de palabras que este mundo usa en tono despectivo, pero nunca olvidemos esto, iglesia. La Sagrada Escritura, la bendita palabra de Dios, es atemporal. ¿Qué quiere decir que es atemporal? Que no está sujeta a tiempos, edades ni culturas. La Biblia permea la cultura, no la cultura permea la Escritura. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son las objeciones más frecuentes a la afirmación que el hombre es la cabeza de la mujer? ¿Cuáles son las objeciones que más salen a relucir? Y principalmente acá ya hablo puntualmente del feminismo. El feminismo le llama a esto el empoderamiento de la mujer, ¿verdad? El empoderamiento de la mujer. Para este mundo, afirmar que el hombre es cabeza en un hogar simplemente es inconcebible, es impensable. Otro término que se le suele dar es que machismo, ¿verdad? Y ese es el caballito de batalla. A todo se le atribuye machismo. Y así es como se trata de manipular e influenciar el orden de las Escrituras. Pero hermanos, el que conoce la Escritura sabe que nada está más lejos de la realidad. Si existe un libro que dignifica el valor de la mujer, esa es la Sagrada Escritura. Cristo Jesús dignificó el valor de la mujer, el apóstol Pablo lo dijo. En un contexto donde la mujer realmente era oprimida, palabras como las que vimos ahorita en Timoteo, que la mujer aprenda, era algo completamente revolucionario, porque existía ciertamente una opresión, pero lo que quiero hacer énfasis es que la Escritura dignifica el valor de la mujer. Y una cosa es que la mujer tenga los mismos derechos de un hombre, claro que sí, en la sociedad, todo lo que se ha hecho y se ha logrado, el voto, tantas cosas, ¿verdad? Lo cual está bien y así debe ser. Pero otra cosa es que ya se sustituya y se reemplaza los roles y el orden, tanto en la sociedad como en la familia y como en la iglesia. De modo que, hermanos, lo que este mundo llama empoderamiento de la mujer, realmente no es otra cosa que el decline de la sociedad y de la familia. Cuando esto empezó a surgir, se empezó a ver un declive moral en la sociedad y en la familia. De nuevo hago énfasis. El orden bíblico que enseña la Escritura no quiere decir superioridad o inferioridad, porque es que ese es el problema. El mundo asocia que porque hay un orden quiere decir que se es superior o se es inferior, pero la Escritura no habla así. Hay un orden, pero no quiere decir, o sea, que el hombre sea cabeza en el hogar no es igual a decir que sea superior a. Ahora, hermanos, avancemos en los minutos que nos quedan para finalizar. Tanto hombre como mujer tenemos, según podemos ver en las Escrituras, unas tendencias e inclinaciones que son pecaminosas y que tienen que ver con el orden que estamos viendo en esta mañana. Veamos primero cuál es la tendencia o la inclinación de la mujer. Génesis 3:16. Ya que estamos ahí, Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice este texto, a la mujer dijo, ahí el contexto es el castigo a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará
de ti. Este pasaje nos enseña el castigo de Dios sobre la mujer, ¿verdad? Y sus consecuencias que perduran hasta hoy en día, ¿verdad? No, yo no conozco, creo que no existe una mujer que habiendo dado a luz, de luz riéndose a carcajadas y eso, ¿no? El texto es claro. Sin embargo, este verso nos dice algo interesante con nuestro tema, y es que la mujer luego de la caída tiene una tendencia natural, una inclinación a querer ser cabeza, a querer imponerse, a querer enseñorearse y dominar sobre el hombre, ya sea en cualquiera de las tres esferas que hemos visto, o que es la familia, la iglesia y la sociedad. Pero el texto de Dios que dice, sin embargo, Él se enseñoreará sobre ti. ¿Por qué? Por el orden que estamos viendo. De modo que esa es la inclinación natural al cual está la mujer luego de la caída, y por el cual ustedes, hermanos, si están en Cristo, deben luchar para eso. Ahora miremos el hombre, porque el hombre tiene dos inclinaciones con respecto a esto. Vayamos un momentico rápidamente a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 21. Acá, hermanos, voy a leer unos versículos. Acá está la historia del malvado rey Acab, ¿recuerdan? Y su esposa Jezabel. Versículo 1. Bueno, voy a leer el 7, del 7 al 10, y ahorita les explico el contexto. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 7 al 10. Bueno, desde el 6. Dice, él respondió a Acab, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña. Verso 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen en contra de él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y ahora verso 15 en adelante. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte ¿con quién? Con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así dice Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Esta es una historia tremenda, hermanos. Nabot, un hombre en Israel, no le quiso vender su viña al rey Acab. El rey Acab queda frustrado, ¿cierto? Llorando. Pero resulta que su esposa se levanta, le dice: esposo mío, no llores, tranquilo, yo te daré la viña. Y vimos la historia de lo que hizo esta perversa mujer, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia a la cual me refiero? A la cual suelen caer también los hombres varones. Hay una tendencia en que el hombre se retraiga, que no quiera asumir su papel de autoridad. Es decir, abandonar su rol de cabeza y autoridad para cedérsela a su esposa.
En esta tendencia el hombre se complace en que su mujer sea la que tome las riendas, las guías, la decisión, etc. Y si la esposa no teme a Dios, pues ella estará ¿qué? Contenta, ¿verdad? Y así se combinan las dos cosas y las consecuencias son terribles. Vemos acá claramente lo que hemos hablado en esta mañana. Dios nuevamente se dirige a la cabeza, a Acab, y le dice: tú fuiste el que mataste a Nabot. Y sabemos la historia, cómo terminó esta pareja de esposos. Ahora, ¿cuál es la otra tendencia? La otra tendencia, hermanos, es cuando el varón confunde lo que significa la autoridad, lo que significa ser cabeza, y la pervierte y se convierte en un tirano. Se convierte en un tirano, oprime a su mujer, a su esposa. En esta tendencia el hombre malinterpreta todo y se cree superior a la mujer. Se cree que porque es cabeza es más fuerte o puede gritar más, etc. O sea, aquellos hogares donde el hombre cae en esta tendencia, en su pecado, hermano, reina el miedo. La esposa tiene miedo a su esposo, los hijos tienen miedo del padre. Sin embargo, la mujer en estos casos debe recordar que la autoridad que Dios ha dado al hombre no es ilimitada, tiene límites, hermanos. Ahí es apropiado lo que dijeron los apóstoles: se hace necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De modo que si un esposo maltrata físicamente a una esposa, hermanos, esa persona, ese hombre debe ser denunciado como corresponde. La mujer no debe temer en esto. En el contexto de una iglesia debe ser notificado también para que sea disciplinado, o si es el caso, expulsado de una congregación. ¿Qué es la autoridad entonces? Y esto es vital, hermanos. Caemos en estas tendencias porque no entendemos el significado de autoridad. ¿Qué es la autoridad en esencia? Autoridad significa servicio. Autoridad es servicio. Que el hombre sea cabeza del hogar quiere decir, ciertamente, el hombre es responsable ante Dios por su familia, pero quiere decir que él está al servicio de su familia. Él es ante todo un servidor. Es lo mismo que en las otras esferas, hermanos. Por ejemplo, en el contexto de una iglesia local, los oficiales de una iglesia, pastores y diáconos, Dios les ha dado una autoridad, ¿verdad? Ciertamente le da una autoridad, pero ellos son ante todo servidores de Cristo y están al servicio de su pueblo. En el caso de los gobernantes civiles está el mismo principio. ¿Tienen autoridad los presidentes, magistrados, senadores, etcétera? Sí, tienen autoridad. Romanos dice que no en vano llevan la espada. Sin embargo, ellos, ¿cómo son llamados? Servidores que públicos, son servidores de la nación. Y así sucede en el hogar. Ciertamente existe el orden, ciertamente existe la autoridad, pero es para el servicio de la familia. Esto es lo que nos enseñó Cristo Jesús. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, o sea, Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 27 al 28. Somos llamados a ser siervos unos de los otros. Y tenemos el mayor de todos los ejemplos, el de Cristo Jesús, quien es nuestra cabeza. Y en el caso de Cristo, ser cabeza sí implica superioridad. Pero aún así, dice el texto, que Él no vino a ser servido, sino a servir. Surge la pregunta: si Cristo, que es la cabeza de todo su pueblo, sirvió, ¿no lo haremos nosotros? ¿Acaso el discípulo es mayor que su Señor? De ninguna manera. Quiero terminar, hermanos, con unas rápidas aplicaciones prácticas. Hermanos, los matrimonios, cada matrimonio establecido es llamado por Dios
a reflejar este orden divino del cual hemos considerado en estos minutos. Eso traerá gloria a Dios y traerá edificación para la iglesia. Cada hogar, cada familia, cada matrimonio debe evaluarse, examinarse a sí mismo, cada pareja, si estamos viviendo de acuerdo a ese orden bíblico o si quizás por el contrario en la práctica este orden está invertido. Y si ese es el caso, hermanos, es tiempo de evaluarnos, examinarnos, pedir perdón al Señor, arrepentirnos y dar pasos para corregir, para reformarnos en todos los aspectos, y este es uno de ellos. Iglesia, cuidémonos de no caer ante las huecas sutilezas y filosofías de este mundo. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermano, si tú estás en Cristo, no cedamos ante la presión de este mundo, no cedamos ante la presión de la sociedad. Sigamos llamando sin temor las cosas como son, con el nombre que Dios le dio en su palabra. Así el mundo diga lo que diga. Sigamos defendiendo y viviendo el orden establecido por Dios para todas las cosas. Y finalmente, siempre esto nos conducirá, hermanos, a que debemos estar orando por cada hogar y por cada matrimonio que tú conoces. El nuestro, el de la iglesia, cada matrimonio que conozcas, aunque especialmente los de la iglesia también. Independientemente si estamos casados o no, cada hogar necesita que elevemos oraciones delante del trono de su gracia. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta hora que nos diste para poder abrir tu palabra, Señor. Gracias porque podemos tener la confianza, la seguridad, que no estamos hablando acá de imaginación ni de interpretación de hombres, sino la sencillez de las Escrituras, la claridad de tu palabra, lo directa, lo precisa que es. Ayúdanos a no luchar contra la revelación escrita, contra la Biblia. Ayúdanos a ver que en este orden que tú has establecido para la sociedad, para la familia, para la iglesia, está tu sabiduría, Señor. Tú eres perfecto. ¿Quién como tú? ¿Quién ha conocido tu mente? ¿Quién te ha dado consejo alguno? ¿Qué somos nosotros para decir que te has equivocado? Perdónanos, Padre, y te rogamos que nos ayudes, que ayudes a cada mujer en el contexto del hogar, a que pueda humildemente y alegremente sujetarse a este orden establecido. Quieras tú conceder al hombre, Señor, la responsabilidad de asumir este papel sin caer en estas desviaciones. Ayúdanos a entender la verdadera definición de autoridad. Concédenos servir unos a otros, por cuanto el Hijo de Dios, Cristo Jesús, tu Hijo, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ayúdanos, Padre, a no ceder ante este mundo, y quieras tú que los hogares puedan reflejar la unión de Cristo y tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.